pie de tu sepulcro, mi general Zapata. Emiliano Zapata Salazar fue un hombre íntegro, odiado por sus enemigos, pero emulado y seguido por los campesinos de México, que por conseguir tierra y libertad dio hasta su propia vida. México te admira y alaba tu valor. Nació en San Miguel de Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto. Trabajó como peón y recibió una pobre instrucción escolar. En 1909, los más viejos lo eligieron presidente de la Junta de Defensa y le entregaron los papeles que amparaban la propiedad del pueblo. Para ceñir tus sienes, mi gran jefe del sur. Cuando el porfirista Pablo Escandón llegó a la gobernatura de Morelos, fue despojado de sus tierras, que Zapata recuperó por la fuerza en 1910. Durante el siguiente año se apoderaron del estado de Morelos y atacó la capital del país. Bajo el cielo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. Cuando Francisco I. Madero llega a la presidencia el 6 de noviembre de 1911, en su afán por reconciliarse con los grupos porfiristas, lo invitó a formar parte del gabinete presidencial, permitiéndoles conservar el control del Ejército Federal. Durante su gestión, Madero no logró resolver los problemas acumulados. No se introdujeron cambios en relación con la inversión extranjera y el problema agrario no fue resuelto, lo que provocó que Emiliano Zapata demandara a Madero el incumplimiento de las promesas contenidas en el Plan de San Luis. Historia cubierto está de gloria, con lágrimas de un pueblo que te tributa honor. Pero el presidente respondió con argumentos que posponían o cancelaban la oportunidad para que los pueblos recuperaran sus tierras. Con el fin de suprimir la rebelión zapatista, Francisco I. Madero designó a Victoriano Huerta, antiguo militar porfirista, a combatir con el ejército militar del sur. Ante esta situación, Emiliano Zapata proclamó el Plan de Ayala, el 25 de noviembre de 1911, cuyos principales postulados son: desconocer a Madero como presidente de la República, designar jefe del movimiento a Pascual Orozco o a Emiliano Zapata, devolver a las comunidades campesinas las tierras, montes y aguas de las que fueron despojados, expropiar la tercera parte de los terrenos acaparados por algunas personas para que los pueblos y ciudadanos obtuvieran ejidos, colonias, fondos legales o campos de siembra, nacionalizar los bienes de los hacendados, caciques y miembros del grupo de los científicos, juzgar como traidores a los jefes militares que desconocieran el Plan de Ayala. Del 9 al 18 de febrero de 1913, tuvo lugar una sangrienta lucha en la Ciudadela, entre las fuerzas maderistas y el ejército rebelde dirigido por Manuel Mondragón, Gregorio Ruiz, Fernando Reyes y Félix Díaz, mejor conocida como la Decena Trágica. Militaban en sus filas Perdomo, que era el primero. Henry Lane Wilson, embajador estadounidense, reunió en la sede diplomática de Estados Unidos de América a Victoriano Huerta y a Félix Díaz para firmar el pacto de la embajada, que culminó con el derrocamiento del gobierno de Madero y el ascenso de Huerta al poder. La intervención del diplomático estadounidense estuvo orientada por el propósito de que los inversionistas y empresas estadounidenses siguieran disfrutando de las concesiones y privilegios que el gobierno porfirista les otorgó en su momento. La conspiración, patrocinada por Henry Lane Wilson, concluyó el 22 de febrero de 1913. Con los asesinatos del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. La pretensión de Huerta de ser reconocido como presidente de la República mediante la fuerza produjo rebeliones en todo el país.
Una de ellas fue la que ocasionó que Venustiano Carranza, gobernador y senador interino de Coahuila durante el porfirismo, el cual proclamó el Plan de Guadalupe que desconocía al gobierno de Huerta. Ya me voy por el sendero. En la primera mitad de 1914, las fuerzas constitucionalistas se apoderaron del norte del país. Las tropas de Álvaro Obregón controlaban desde Sonora hasta Nayarit. Las de Pablo González ocupaban las principales ciudades del noreste de nuestro país. La división del norte, encabezada por Villa, representó el papel fundamental, obteniendo triunfos en Ciudad Juárez, Torreón y Zacatecas. Sonaron 4 balazos. Los ejércitos zapatistas controlaban casi todo el territorio de Morelos, Guerrero, Puebla y el Estado de México. Carranza ordenó a Obregón que apresurara su marcha hacia la Ciudad de México, obligando a Huerta a renunciar a la presidencia y huir del país. No creas que alguien me lo dijo. En agosto de 1914, los representantes de los ejércitos federal y constitucionalista firmaron en el Estado de México los tratados de Teoloyucán. En dichos tratados se acordó la supresión del gobierno de Huerta y la designación del ejército federal. Ese mismo mes, Carranza tomó el mando del poder ejecutivo como presidente provisional. A pesar de la derrota definitiva de Huerta, la lucha armada no terminó. Entre las fracciones triunfales surgieron profundas divergencias. Carranza rechazó las exigencias de Zapata y Villa de resolver de una vez por todas el problema agrario y demandó enérgicamente que ambos lo reconocieran como jefe supremo de la revolución. El 10 de octubre de 1914, la reunión denominada Soberana Convención de Aguascalientes aceptó el Plan de Ayala. Cesó a Carranza en sus funciones de presidente provisional y ordenó confiscar las propiedades de quienes fueron miembros del gabinete de Porfirio Díaz y Huerta. Carranza rechazó tajantemente los acuerdos de convención. Las tropas de Zapata y Villa acordaron una alianza mediante el Pacto de Xochimilco. Lamentablemente, carecían de un proyecto nacional, pues en ese momento el problema agrario no era ni el más importante ni el único. Carranza, aprovechando las debilidades de las fuerzas zapatistas y villistas, promulgando una ley que establecía la restitución y dotación de las tierras a los campesinos. Adiós, mujer consentida, se despide tu rebelde. En 1915, las tropas constitucionalistas derrotaron a las fuerzas de Francisco Villa en Celaya, León y Trinidad. En octubre de 1915, Estados Unidos de América reconoció el gobierno carrancista. Afianzando en el poder, Carranza comenzó a promover varias acciones encaminadas a restaurar el poder de los hacendados y a proteger los latifundios. Tu suerte. ¡Que viva mi general Emiliano Zapata! En agosto de 1916, dio a conocer un decreto que castigaba con la pena de muerte a los obreros en huelga. Después de vencer al villismo, el constitucionalista combatió al zapatismo. Pablo González, al frente del ejército carrancista, persiguió y sitió a los zapatistas en la montaña de Morelos, pero no logró vencerlas. Con autorización de Carranza, Pablo González y Jesús Guallardo prepararon una trampa para liquidar a Zapata. De un pueblo que te tributa honor. Adiós, celosa madre. El 10 de abril de 1919, Guajardo invitó a Zapata a comer a la hacienda de Chinameca, en el estado de Morelos, y cuando el caudillo hacía su entrada, fue acribillado a balazos. Como premio de esta acción, Carranza otorgó 50,000 pesos y el grado de general a Jesús Guajardo. En nombre de la patria recibe blanca flor. Yeah, yeah, yeah. Descansa en paz.
bajo el cielo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad.